versión reescrita en español. Durante muchos años, Egypt Sherritt fue uno de los rostros más fiables y queridos de HGTV, cercana, segura de sí misma y con un talento que parecía natural. Pero en junio de 2025, su vida profesional dio un giro inesperado. Recién llegada de unas vacaciones por el Mediterráneo, pisó suelo estadounidense para descubrir que Married to Real Estate había sido cancelado sin previo aviso. Ninguna llamada, ninguna reunión, ni una simple advertencia, solo un final frío y repentino. Su mensaje público agradeció a los seguidores, pero en el video que lo acompañaba, sus ojos contaban otra historia. Allí se leía frustración, dolor y una sombra más profunda que aún no estaba preparada para expresar. En entrevistas posteriores confesó que la cuarta temporada había sido especialmente difícil, marcada por malentendidos constantes, retrasos en la producción y decisiones creativas que iban en contra de su visión. Aún así, Egypt guardó silencio sobre los peores episodios, lo que deja abierta una pregunta inevitable. ¿Qué ocurrió realmente detrás de cámaras? La historia de Egypt. Sherritt empieza en Filadelfia, donde nació el 16 de noviembre de 1976, siendo la mayor de 4 hermanos. Su infancia, vivida en casa de sus abuelos, la moldeó de maneras que solo de adulta comprendería. Su habitación no era más que un armario lo suficientemente ancho para colocar una cama. Ese pequeño espacio sembró en su mente un sueño que parecía sencillo, pero que marcó profundamente sus ambiciones. Algún día tendría un vestidor más grande que aquel cuarto en el que dormía de niña. A medida que crecía, Egypt decidió estudiar radiodifusión y telecomunicaciones en la Universidad de Temple, donde obtuvo su licenciatura. Como muchos estudiantes que buscan su camino, empezó trabajando medio tiempo como recepcionista en la emisora de radio pública del campus, pero su energía y su personalidad no tardaron en llamar la atención. El director de producción vio algo especial en ella casi de inmediato, y la animó a presentarse a una prueba para un espacio al aire. Egypt siempre recordó ese instante como la chispa que cambió su destino. Una simple oportunidad abrió la puerta a un sueño que ni siquiera sabía que estaba persiguiendo. Aquella semilla creció rápido. Su carrera en la radio la llevó de Baltimore a Filadelfia, luego a Nueva York y finalmente a Atlanta. Con los años, entrevistó a algunas de las figuras más influyentes del mundo: Oprah Winfrey, Prince, Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese, entre muchos otros. Se convirtió en una voz reconocible, confiable y respetada. Sin embargo, mientras su trayectoria mediática ascendía, otra pasión iba tomando forma en silencio: el sector inmobiliario. No era un capricho nuevo, estaba en el ADN de su familia. Creció escuchando una misma frase repetida por todos: el patrimonio comienza con los bienes raíces. Ese mensaje la marcó, y cuando compró una casa deteriorada, la renovó y vio la transformación con sus propios ojos, quedó completamente cautivada. La presentadora que todos conocían en la radio era también agente inmobiliaria con licencia, y mientras sus compañeros se iban de compras, ella se escapaba a enseñar propiedades. Para Egypt, los bienes raíces fluían tan naturalmente como el mundo de la radio y la televisión. Es aquí donde entra en escena Mike Jackson. Mientras Egypt construía casas y consolidaba su carrera, Mike dividía su tiempo entre trabajar como DJ y dedicarse a la construcción en Nueva York. La primera vez que la vio fue en un club nocturno lleno de miles de personas, pero para él, la luz parecía enfocarse solo en ella. Sintió algo tan fuerte que insistió al equipo de seguridad en que debía pasar detrás del escenario para hablar con ella. Egypt también sintió la chispa, pero tenía una regla muy clara para protegerse: nunca salir con alguien del mundo del entretenimiento. Era un consejo que se repetía a sí misma una y otra vez. Aún así, Mike estaba convencido de que el destino volvería a cruzarlos, y no se equivocaba. Su segundo encuentro ocurrió durante el desfile del Día Puertorriqueño. Mike estaba sin camiseta, sobre una carroza, ensayando para una presentación. Mientras tanto, Egypt daba vueltas alrededor intentando verlo mejor. Una amiga la empujó suavemente cuando él pronunció su nombre. Sin embargo, Mike no le pidió el número. Versión reescrita en español, continuación. Más tarde, Mike confesó que no quiso pedirle el número en aquel desfile porque temía ser rechazado delante de su amiga. Pero el destino no necesitaba intercambios telefónicos. Unos meses después, ambos coincidieron trabajando en su primer proyecto de renovación en Nueva Jersey. A pesar de la química evidente, su relación no comenzó de forma sencilla. Los dos cargaban heridas emocionales de historias pasadas, y la presencia de la exesposa de Mike solo aumentaba la tensión. La situación llegó a complicarse tanto que decidieron aplazar la boda,
para resolver los asuntos relacionados con el primogénito de él. Egypt habló en varias ocasiones sobre lo difícil que fue aquel periodo, especialmente cuando todos estaban intentando establecer límites sanos para que la familia pudiera funcionar. Afortunadamente, una vez que el acuerdo de custodia quedó definido, el caos empezó a disiparse. Sin embargo, Egypt también tenía que afrontar sus propios fantasmas. Viejas cicatrices de relaciones anteriores empezaron a mezclarse con su vínculo actual. Durante una entrevista para la serie Black Love, explicó cómo aquellas heridas emocionales moldeaban sus reacciones con Mike. Él, en un momento de sinceridad dolorosa, tuvo que decirle claramente que la estaba tratando como si él fuera responsable del daño causado por otros. Fue un instante duro, pero marcó un antes y un después. Egypt buscó ayuda profesional, decidida a romper esos patrones y crear un espacio más saludable para el futuro que deseaba construir. Comprendió que debía soltar el equipaje emocional para poder abrirse completamente a la persona adecuada. Con el tiempo y mucho trabajo interior, Egypt Sherritt y Mike Jackson lograron superar los obstáculos y finalmente se casaron en 2010 en el elegante Westmount Country Club de Nueva Jersey. El camino hacia el altar, sin embargo, tuvo un último giro inesperado. Egypt se dejó llevar por un perfeccionismo extremo, entrando en lo que ella misma llamó su modo bridecilla, insistiendo en que cada detalle fuera impecable. Su madre intervino con un recordatorio espiritual firme: detenerse, respirar y orar. Ese consejo la devolvió a la calma y permitió que la pareja disfrutara plenamente de la celebración que tanto les había costado alcanzar. La boda no solo fue preciosa, sino también llena de estrellas. Coco de ZWB cantó su éxito Weak durante la recepción, y Q Parker del grupo 112 interpretó Here and Now de Luther Vandross, mientras Egypt avanzaba por el pasillo nupcial. Era la banda sonora perfecta para una historia construida entre encuentros fortuitos, segundas oportunidades y un profundo deseo de crecer juntos. Un poco más de un año después de casarse, Egypt y Mike dieron un nuevo paso en su vida como pareja. En enero de 2012 nació su hija Kendall. Fue un acontecimiento lleno de luz para ellos, aunque para Egypt llegó acompañado de una sombra inesperada. La maternidad la golpeó con fuerza, y no solo por las noches sin dormir o el cansancio típico de una recién nacida. Ella cayó en una depresión posparto que silenciosamente minó su autoestima. Confesó posteriormente, en la Black Love Summit, que había llegado a un punto en el que no se reconocía. La intimidad desapareció por completo. Mike percibió aquel cambio de inmediato. Egypt reconoció que no quería que su esposo la viera desnuda, mucho menos mantener cercanía física. Para Mike, lo más doloroso no era la distancia en sí, sino no comprender qué estaba sucediendo. Él sentía que una barrera se levantaba entre ellos sin explicación. Lo más difícil fue que Egypt tampoco sabía lo que estaba viviendo. No fue hasta que leyó un artículo sobre depresión posparto que todo empezó a encajar. Ese descubrimiento la impulsó a hablar con su médico y comenzar el lento pero necesario proceso de recuperación. Con el paso del tiempo, la pareja soñaba con ampliar la familia. En casa ya convivía Simone, la hija mayor de Mike. Pero Egypt deseaba profundamente tener otro bebé. Intentaron durante 5 años sin éxito, y poco a poco la frustración fue creciendo. Ella misma admitió haber sentido, en ciertos momentos, un resentimiento silencioso, pensando que quizá Mike no sentía la misma urgencia porque ya tenía 2 hijos. Al mismo tiempo, Egypt lidiaba con un diagnóstico doloroso: endometriosis, que había progresado tanto que los médicos recomendaron una histerectomía parcial. Se preparó emocionalmente para la cirugía, intentando aceptar que su oportunidad de ser madre de nuevo había llegado a su fin, pero justo antes de la operación, el destino volvió a sorprenderla. Egypt descubrió que estaba embarazada. Después de tantos años de intentos fallidos, aquello se sintió como un auténtico milagro. En una entrevista con Essence, confesó que quiso darle toda la gloria a Dios, convencida de que Él conocía el profundo deseo que guardaba en su corazón. Y aunque los médicos clasificaron el embarazo como geriátrico, ella decidió tomárselo con humor, riéndose del término en lugar de dejar que la afectara. En febrero de 2019, Egypt dio la bienvenida al mundo a su hija Harper, sana, vibrante y convertida en la bendición largamente esperada. 2 semanas después, compartió una foto de la pequeña celebrando cómo aquel nuevo ser había completado su familia de formas que nunca imaginó. Sin embargo, la felicidad se tornó rápidamente en miedo. Poco después de regresar a casa, Egypt comenzó a sentir que le faltaba el aire.
Describió la sensación como si estuviera ahogándose cada vez que intentaba dormir. La situación se volvió tan alarmante que fue llevada de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron una peligrosa acumulación de líquido en sus pulmones, una complicación derivada de la cesárea. Versión reescrita en español, continuación. Más tarde, Egypt reconoció que, si no hubiera regresado al hospital aquel día, quizá no estaría viva. Lo que lo hacía aún más impactante era que nadie le había advertido sobre ese tipo de complicación, a pesar de que podía aparecer tras una cirugía. Afortunadamente, con el tratamiento adecuado logró recuperarse y volver a casa junto a su esposo y sus hijas. Sin embargo, aquel susto transformó su forma de vivir. Adoptó una alimentación enfocada en la salud cardiovascular, estableció revisiones médicas constantes y comenzó un seguimiento riguroso para prevenir la cardiomiopatía, una enfermedad presente en su familia. Y aunque su cuerpo sanó con el tiempo, el proceso emocional avanzó más lentamente. Egypt se sinceró sobre cómo su depresión posparto volvió a aparecer, tensando su matrimonio por segunda vez. Admitió que durante ese periodo llegó a convertirse en alguien que no reconocía, alguien que ni siquiera le agradaba. Como si no fuera suficiente, tuvo que enfrentar otro tipo de lucha, la de las redes sociales. Poco después de dar a luz a Harper, una persona en Instagram insinuó que se había sometido a cirugía para aumentar el tamaño de sus glúteos. Egypt respondió sin vergüenza, con total transparencia, y eliminó cualquier duda públicamente. Señaló lo dañino que era criticar el cuerpo de alguien sin conocer por lo que había pasado. Explicó que su figura había cambiado simplemente porque había tenido un bebé después de los 40 años. Además, reveló que no pudo amamantar, ya que los médicos tuvieron que secarla debido al líquido en los pulmones. Por eso su cuerpo no volvió tan rápido como muchos esperaban. Con humor, añadió que parecía estar arrastrando todo un continente detrás de ella y que no tenía nada de qué avergonzarse. Para ese momento, Egypt ya era un rostro muy conocido en televisión. Desde principios de los 2000 había construido una sólida presencia en HGTV, con programas como Property Virgins, Flipping Virgins y Urban Oasis. Mike Jackson, en cambio, era la antítesis absoluta, prácticamente un novato frente a las cámaras. De hecho, su aventura televisiva comenzó casi por accidente durante la pandemia. Mientras el mundo estaba encerrado en casa, la pareja trabajaba codo a codo en la encimera de la cocina, intentando equilibrar sus negocios, la escuela virtual de los hijos y el desorden cotidiano. Era un hogar lleno de ruido y movimiento. En medio de ese caos, se dieron cuenta de algo importante. Su día a día era sorprendentemente entretenido. Fue Mike quien propuso grabar pequeños fragmentos de su vida familiar, y el público en redes sociales los adoró. Con el tiempo, su equipo de gestión les sugirió crear un sizzle reel, y cuando HGTV lo vio, el canal identificó inmediatamente la química y el potencial que tenían como pareja televisiva. En 2022, aquella idea casera se convirtió en algo mucho más grande. Nació Married to Real Estate, y los espectadores conectaron con ellos de forma inmediata. Desde el primer episodio, la serie se sintió auténtica y cercana. Mike explicó después que el programa funcionaba porque la gente se veía reflejada en él. Escenas de familia, desafíos de construcción, tensiones reales y un compañerismo genuino. No se trataba solo de renovar casas, sino de mostrar la vida que ocurría alrededor de ellas. La respuesta fue tan positiva que HGTV renovó el programa para una segunda temporada en cuestión de meses. Egypt celebró la noticia con su entusiasmo característico, compartiéndola con los fans que ya seguían su travesía con cariño. Pero detrás de cámaras, el éxito creciente traía consigo nuevos desafíos. Trabajar juntos como socios, copresentadores y esposos requería encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la familiar, algo mucho más complicado de lo que parecía. Egypt reconoció que le encantaba colaborar con Mike, pero admitió que había días en los que estar juntos las 24 horas resultaba abrumador. Mike coincidía en esa sensación, describiendo sus jornadas como una mezcla constante entre tranquilidad absoluta y montaña rusa emocional. Como pasaban casi todo el día juntos, debían esforzarse conscientemente para desconectar del trabajo antes de volver al rol familiar. Una vez cruzaban la puerta de casa, el enfoque debía girar hacia los niños, la cena y el tiempo en pareja. Lo que hacía especial a Married to Real Estate era que nunca intentaron ocultar nada de eso. Mike decía que no querían ser otra pareja de renovaciones, sino mostrar lo real, lo desordenado, lo cotidiano, lo que verdaderamente pasa en un matrimonio moderno. Egypt siempre estuvo de acuerdo. Su misión conjunta
era lograr que los espectadores se sintieran comprendidos, especialmente quienes intentan equilibrar trabajo, crianza y amor, sin perderse en el proceso. Pero justo cuando parecía que todo estaba tomando forma, la vida le lanzó a Egypt un golpe que jamás vio venir. En 2022. Versión reescrita en español, continuación. Lo que debía haber sido un domingo tranquilo para Egypt Sherritt, terminó convirtiéndose en algo mucho más inquietante. Mientras estaba en una gasolinera de Kennesaw, Georgia, haciendo sus tareas cotidianas, vio a un hombre colocar un trozo de servilleta sobre la manija de una bomba de gasolina antes de regresar apresuradamente a su coche. La acción le pareció extraña, casi sospechosa. Siguiendo su intuición, corrió a advertir a una joven que estaba cerca para que no lo tocara. Egypt compartió luego la experiencia en Instagram, explicando exactamente lo que había presenciado e invitando a sus seguidores a mantenerse alertas. También contactó a la policía para reportar el incidente y aconsejó evitar recoger servilletas u objetos al azar en las estaciones de servicio. Muchas personas la felicitaron por estar atenta y por alzar la voz, pero, como suele ocurrir en Internet, algunos rápidamente cuestionaron su historia. Un bloguero llegó incluso a insinuar que lo había inventado todo y la acusó de no haber llamado jamás a la policía. Egypt no lo dejó pasar. Regresó a las redes con pruebas en mano, recordándole al público que el tráfico de personas y los secuestros son riesgos reales, no teorías conspirativas. Afirmó con firmeza que todo lo que comparte públicamente nace de la verdad. Incluso pidió a su abogado investigar al bloguero que intentó desacreditarla. Mientras ese asunto se desarrollaba, la vida en casa presentaba sus propios desafíos. Durante 3 largos meses, Egypt y Mike trabajaron en turnos, tratando de descubrir por qué su hija Harper tenía dificultades para respirar por las noches. Egypt describió noches enteras sosteniéndola en una silla, manteniéndola incorporada para que pudiera inhalar el aire suficiente como para dormir. Finalmente, los médicos encontraron la causa: adenoides agrandadas que bloqueaban las vías respiratorias de la pequeña. La cirugía se convirtió en la mejor solución. En octubre de 2023, con solo 4 años, Harper fue sometida a la extirpación de las adenoides. Egypt no pudo estar más orgullosa de la valentía de su hija durante todo el proceso. La operación fue un éxito, y Harper se recuperó rápidamente en casa, rodeada de cariño. Las adenoides, situadas detrás de la cavidad nasal, ayudan a combatir infecciones, pero cuando se agrandan, por alergias o por enfermedades recurrentes, pueden dificultar la respiración. Cuando los medicamentos no funcionan, la cirugía suele ser el siguiente paso, y la mayoría de los niños se recuperan en pocos días. Harper, por supuesto, no fue la excepción. Egypt celebró su fortaleza, llamándola una verdadera pequeña heroína. Poco después, la conversación pública en torno a Egypt tomó otro rumbo: su apariencia. Su notable pérdida de peso, especialmente a finales de 2024, despertó rumores de que estaba usando Ozempic u otros inyectables. Sin embargo, Egypt dejó claro que su transformación no tenía nada que ver con medicamentos milagrosos ni métodos rápidos. En diciembre de 2024, publicó una foto con un vestido rojo que mostraba el cambio evidente en su figura. Explicó que había estado practicando lo que ella llamaba el método triple 8. 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas dedicadas a sí misma. Bromeó diciendo que el sueño era la única parte que realmente había dominado, pero que incluso solo ese hábito había transformado su metabolismo y la había ayudado a adelgazar. Respaldó sus palabras compartiendo una foto de un viaje a Costa Rica, señalando que su cintura era completamente real, sin filtros ni retoques. Más allá de lo físico, aseguró que se sentía más lúcida, más creativa y con más energía que en años. Aún así, la conversación sobre su peso trajo un toque de controversia. Una usuaria insistió en que Egypt estaba contando otra historia de Ozempic, y ella no pudo evitar responder. Comentó lo decepcionante que era ver ese tipo de negatividad, especialmente viniendo de alguien de su misma industria. Y lo cierto es que Egypt nunca ha pretendido ser perfecta. Ha sido completamente honesta al admitir que en el pasado probó limpiezas, detox e incluso algunos tratamientos para perder peso, pero debido a su tiroides, nada funcionaba como debía. Lo que finalmente dio resultado para ella fue mucho más simple: dormir mejor, mantenerse hidratada y adoptar un enfoque más integral hacia su bienestar. Incluso recomendó agua alcalina con limón. Versión reescrita en español, continuación y cierre. Egypt también recomendaba incluir cayena, clorofila u otras tinturas que pudieran funcionar de manera distinta para cada organismo.
Su visión del bienestar había cambiado por completo tras un episodio particularmente alarmante en su vida. En una ocasión, recibió un diagnóstico erróneo de lupus, una enfermedad autoinmune potencialmente mortal. Las semanas posteriores estuvieron llenas de miedo, dudas y largas noches preguntándose qué sería de su futuro. Cuando finalmente llegaron los resultados correctos y quedó demostrado que todo había sido un error, Egypt no simplemente respiró aliviada y siguió adelante. En lugar de eso, decidió transformar radicalmente su estilo de vida, enfocándose en entender las verdaderas causas de sus síntomas en vez de ocultarlos con tratamientos superficiales. Ese proceso la llevó a descubrir varias alergias ocultas y, con el tiempo, perdió alrededor de 30 libras. Pero incluso después de todos los desafíos que ya había superado, el siguiente giro de su historia la sacudiría más que cualquier experiencia anterior. En junio de 2025, Mike Jackson y Egypt Sherritt regresaron de unas vacaciones espectaculares por el Mediterráneo, todavía radiantes por el viaje, cuando recibieron una noticia que los dejó completamente descolocados. Su exitoso programa de HGTV, Married to Real Estate, había sido cancelado de manera abrupta, sin avisos previos, sin una conversación formal, sin una transición. Simplemente un mensaje inesperado que cayó sobre ellos justo al aterrizar de vuelta en Estados Unidos. Aunque algunos seguidores ya habían empezado a sospechar problemas detrás de cámaras, la cancelación fue un golpe que nadie vio venir. La pareja compartió un comunicado conjunto en Instagram, explicando que se habían enterado del final del programa apenas bajaron del avión. El mensaje sonaba agradecido y sereno, pero entre líneas se percibía un trasfondo de tensión, agotamiento y una historia mucho más complicada de lo que se veía externamente. Mike publicó su propio mensaje insinuando que, durante un tiempo, habían estado lidiando con mucho más de lo que la audiencia imaginaba. Meses más tarde, cuando finalmente hablaron con People Magazine, la verdad sobre la temporada 4 empezó a revelar su forma. Las primeras 3 temporadas habían fluido con energía, armonía y resultados positivos, pero la cuarta tomó un rumbo inesperado. Se incorporó un equipo de producción totalmente nuevo y pese a que Egypt y Mike eran productores ejecutivos del programa, sus decisiones fueron ignoradas repetidamente. Egypt confesó que por primera vez no se sintieron respetados en su propia serie, pero los problemas no terminaron ahí. Cuando buscaron apoyo de la cadena, sus correos y llamadas quedaron sin respuesta. Era algo que jamás había ocurrido y la falta de comunicación los dejó sintiéndose solos, desconcertados y con la sensación de que algo se movía detrás del telón sin que ellos fueran informados. Mientras tanto, la producción se estancaba sin explicación. Esos retrasos no solo provocaron frustración, también afectaron directamente su negocio. Los espectadores empezaron a preguntar si el programa ya había sido cancelado mucho antes del anuncio oficial, y esa confusión ponía en riesgo tanto las audiencias como la confianza de sus clientes. Mike señaló lo perjudicial que fueron esos vacíos, mientras que Egypt añadió que para cumplir con su trabajo y sus compromisos, se vieron obligados a invertir dinero de su propio bolsillo. Para ella, proteger la integridad de su empresa y su reputación era tan importante como hacer televisión. A pesar de todos los obstáculos, la pareja insistió en que su intención no era atacar a HGTV, sino simplemente contar lo que realmente había ocurrido. Los seguidores respondieron con un apoyo masivo. Las redes sociales se llenaron de mensajes denunciando la decisión de la cadena y prometiendo acompañarlos en cualquier proyecto futuro. Muchos aseguraron que verían encantados cualquier contenido que la pareja decidiera producir por su cuenta, y resulta que ese nuevo capítulo ya había comenzado a tomar forma. En octubre de 2025, Egypt compartió un video lleno de alegría mostrando a la familia disfrutando de las cataratas del Niágara, anunciando que apenas estaban empezando a tachar destinos de su lista de sueños. Al mismo tiempo, la pareja reveló que estaban trasladando todo su contenido al mundo digital, invitando a sus seguidores a unirse a ellos en Patreon y YouTube para acompañarlos en esta nueva etapa creativa. Aunque su era en HGTV había concluido, Mike y Egypt avanzaban con valentía hacia una fase completamente nueva, una construida sobre libertad, creatividad y una comunidad de seguidores que no ha dejado de crecer junto a ellos.